Hace decenas de miles de años, la Tierra no pertenecía únicamente a nuestra especie. No éramos los únicos caminando sobre dos piernas, encendiendo hogueras y tallando herramientas. Éramos solo uno más, en un linaje complejo de criaturas que, aunque humanas, no eran como nosotros. En ese mundo antiguo, los Homo sapiens compartían territorios, rutas de caza y fuentes de agua con otras especies, neandertales, denisovanos, y quizá otros que aún ni siquiera hemos descubierto. Imagina un paisaje inmenso y salvaje, donde cada horizonte es desconocido. Bosques densos, llanuras heladas, cuevas oscuras que servían de refugio. No existían mapas ni fronteras, la única ley era la supervivencia. Y tú, eres un Homo sapiens joven, parte de un pequeño grupo nómada, desplazándote en busca de alimento y seguridad. Pero no solo debes cuidar de los lobos o los grandes felinos. En algún lugar cercano, otros humanos, con mentes tan astutas como la tuya, te observan. Algunos, tal vez, con intenciones hostiles. La coexistencia entre especies humanas no era una convivencia pacífica en el sentido moderno. No había tratados, ni acuerdos escritos. Había intercambio ocasional, trueque, curiosidad, pero también competencia feroz. Cada manada, cada clan, defendía sus recursos con la vida. El fuego, el agua, el alimento y, sobre todo, el territorio. Y aquí surge la pregunta que nos acompañará a lo largo de esta historia. Si hubieras vivido en ese tiempo, ¿habrías sobrevivido? ¿O habrías sido una víctima más en un mundo donde la inteligencia y la fuerza se ponían a prueba cada día? Los registros fósiles y las investigaciones arqueológicas nos muestran que no fue un simple encuentro entre especies. Fue un proceso largo, marcado por choques culturales, luchas por el control de recursos, y en algunos casos, una extraña mezcla de hostilidad y atracción que cambiaría para siempre la historia humana. Conoceremos a cada una de estas especies, exploraremos cómo eran, cómo pensaban, y qué habría pasado si tú, aquí y ahora, despertaras un día, y tu vecino no fuera un Homo sapiens, sino un neandertal. El viento frío arrastraba el olor de la leña quemada por todo el valle. No era tu fuego, y eso significaba peligro. En la prehistoria, el humo en el horizonte era como una señal, alguien más estaba cerca. Pero no se trataba de animales, sino de otros humanos, aunque no exactamente como tú. Su silueta era más robusta, su frente más baja, sus brazos más poderosos. Eran neandertales. No eran criaturas salvajes en el sentido que hoy imaginamos, sino expertos cazadores, hijos de la misma naturaleza que nos formó a nosotros. Su vida era dura y corta, pero sus sentidos estaban afilados como cuchillas de sílex. En sus manos, una lanza no era solo un arma, era una extensión de su cuerpo. Y si compartías territorio con ellos, cada decisión podía significar la diferencia entre un intercambio pacífico o un conflicto mortal. Las investigaciones arqueológicas revelan que los neandertales tenían un conocimiento profundo de su entorno. Elegían cuidadosamente las cuevas más seguras, sabían seguir las huellas de un ciervo durante horas y podían soportar inviernos que habrían matado a un Homo sapiens mal preparado. En cambio, nosotros éramos más ágiles, más adaptables, y con una capacidad para comunicarnos de forma compleja que nos daba ventaja a largo plazo. Pero en ese momento, en ese valle cubierto de nieve, la ventaja no estaba clara. Tal vez ellos te habían visto primero. Tal vez estaban evaluando si eras una amenaza o una oportunidad. Un pequeño gesto mal interpretado podía desatar una persecución implacable. En algunos lugares, nuestros ancestros y los neandertales compartieron fuentes de agua. Se miraban, estudiaban mutuamente, quizá intercambiaban herramientas o pigmentos para pintar, pero siempre con cautela. No había confianza plena. Ambos sabían que el otro podía convertirse, de un momento a otro, en un enemigo. Y no solo estaban ellos. Más al este, en regiones remotas y montañosas, vivían los enigmáticos denisovanos. Apenas hemos encontrado fragmentos de su existencia, un hueso de dedo, algunos dientes, restos de ADN. Sin embargo, su huella genética vive en nosotros. Eran parientes cercanos, pero desconocidos. Y en un mundo sin fronteras, tu camino podía cruzarse con cualquiera de ellos. La vida junto a otras especies humanas era un equilibrio precario. Podías aprender de ellos, o caer bajo su lanza.
Y mientras el fuego crepitaba en las noches heladas, nadie sabía quién dominaría la tierra al final. La primavera traía consigo un respiro breve en aquel mundo hostil. Los ríos se descongelaban, los árboles rebrotaban, y las manadas de animales migraban hacia nuevos pastos. Para ti y tu clan, eso significaba oportunidad, carne fresca, pieles nuevas, herramientas renovadas. Pero también significaba que otras especies humanas estarían siguiendo las mismas rutas. En las llanuras abiertas, la distancia era un lujo que desaparecía rápido. Desde lejos, podías distinguir la figura de otro grupo humano moviéndose en paralelo al tuyo. No eran sapiens, su paso era más pesado, su complexión más ancha, su piel curtida por inviernos interminables. Eran cazadores expertos, y la presa que tú seguías podía ser la misma que ellos llevaban horas acechando. Los encuentros no siempre terminaban en violencia. A veces, la necesidad obligaba a cooperar. Si una manada de bisontes era demasiado grande para un solo grupo, la caza podía convertirse en un esfuerzo conjunto. Pero esa alianza duraba lo que duraba la amenaza o la oportunidad. Una vez obtenida la carne, cada especie volvía a su territorio, y la tensión volvía a apoderarse del aire. La competencia no era solo por alimento. El agua, los mejores refugios para el invierno, incluso las rutas migratorias, eran motivo de disputa. Los neandertales, por ejemplo, dominaban regiones frías y boscosas, pero no dudaban en internarse en territorios de sapiens si la caza escaseaba. Los denisovanos, adaptados a montañas y climas extremos, podían aparecer de forma inesperada en pasos elevados, reclamando lo que consideraban suyo. Lo más peligroso, sin embargo, no era la fuerza física. Era la inteligencia. Estas especies sabían planificar, tender emboscadas y aprender de los errores. Un encuentro hostil podía repetirse meses después con estrategias nuevas, como si hubieran estudiado tus movimientos. En ese frágil equilibrio, la vida cotidiana era un acto constante de vigilancia. Dormir profundamente era un lujo. Comer sin mirar por encima del hombro, un riesgo. Sobrevivir significaba no solo enfrentarte a la naturaleza, sino a otras mentes tan humanas como la tuya, pero moldeadas por realidades diferentes. En medio de esa tensión constante, hubo momentos en los que la línea entre ellos y nosotros se volvió difusa. La arqueología ha revelado pruebas sorprendentes. No todas las interacciones entre especies humanas fueron de hostilidad o competencia. Hubo encuentros en los que la curiosidad superó al miedo, y la cooperación dejó huellas que hoy llevamos en nuestra sangre. En cuevas dispersas por Europa y Asia se han hallado herramientas que combinan técnicas propias de los neandertales con diseños típicos de los sapiens. Esto sugiere algo más que mera imitación. Hubo aprendizaje mutuo. Tal vez un sapiens observó cómo un neandertal tallaba una punta de lanza más resistente, o quizá un neandertal probó un método sapiens para encender fuego más rápido. La supervivencia era el premio, y cualquier ventaja, sin importar de quién viniera, podía marcar la diferencia. Pero la conexión más profunda no se dio en las hogueras compartidas ni en los trueques de herramientas, sino en la intimidad. El ADN moderno nos cuenta una historia silenciosa. Sapiens y neandertales, sapiens y denisovanos, se cruzaron biológicamente. Estos encuentros no fueron excepciones. En algunas regiones, dejaron un rastro genético que aún llevamos, como un eco lejano de aquellos contactos. Es imposible saber cómo comenzaron esos vínculos. ¿Fue una alianza entre clanes sellada por matrimonios? ¿O fue fruto de encuentros fugaces durante migraciones o cacerías? Lo cierto es que, aunque las culturas fueran distintas, las necesidades humanas, de compañía, de alianza, de descendencia, eran universales. Aún así, esta mezcla no borró las diferencias. Los neandertales continuaban siendo expertos en la caza de grandes animales en climas fríos. Los denisovanos, adaptados a grandes altitudes, mantenían conocimientos que ningún sapiens de las llanuras podía igualar. Cada especie conservaba su identidad, y aunque por momentos convivían, siempre existía la sombra de la competencia. En esos instantes de intercambio y conexión, la humanidad en su conjunto se fortalecía, sin que nadie pudiera imaginar que, con el tiempo, solo una especie quedaría en pie. Nadie en aquella época podía prever que el equilibrio frágil que unía a todas las especies humanas estaba condenado a romperse. Durante miles de años, el planeta fue un mosaico de linajes distintos, cada uno adaptado a su propio rincón del mundo. Pero lentamente, casi sin que se notara, las piezas comenzaron a cambiar de lugar. Algunos lo achacan al clima. Glaciaciones que se intensificaban, seguidas de periodos más cálidos y húmedos, obligaban a las especies a desplazarse.
Zonas que habían sido ricas en presas se convertían en páramos desiertos, territorios antes deshabitados se volvían codiciados. En esa danza forzada por la naturaleza, las rutas de los distintos humanos se cruzaban más que nunca. Y cuanto más coincidían, más crecía la tensión. Los sapiens tenían una ventaja silenciosa, la capacidad de adaptarse con rapidez a cualquier entorno. No necesitaban generaciones enteras para modificar sus costumbres, bastaban unos cuantos inviernos duros para aprender nuevas técnicas, improvisar herramientas o cambiar las rutas de caza. Podían establecer redes de comunicación más complejas, transmitiendo información de un clan a otro a través de historias, símbolos y gestos. Y esa capacidad no solo les ayudaba a sobrevivir, sino a expandirse. Para los neandertales, la presión se volvió insoportable. Eran fuertes, hábiles y conocían cada palmo de sus territorios, pero dependían mucho de entornos específicos. Cuando el clima cambiaba, su modo de vida debía cambiar también, y eso era un desafío para una especie tan especializada. Los denisovanos, dispersos en áreas más aisladas, probablemente se enfrentaron a retos similares: menor acceso a recursos, menos contactos con otros grupos y mayor vulnerabilidad ante enfermedades o catástrofes. Pero hay otro factor del que rara vez se habla: la competencia no siempre fue directa. A veces, bastaba con que los sapiens llegaran a un territorio para que, con el tiempo, las otras especies se vieran desplazadas. Sus redes sociales y alianzas más extensas les permitían comerciar y apoyarse mutuamente, reduciendo la dependencia de un solo ecosistema. Los otros humanos, menos interconectados, quedaban más expuestos a cualquier crisis. Poco a poco, las cifras cambiaron. Un grupo de sapiens que llegaba a una región nueva no solo competía por la caza, traía consigo enfermedades desconocidas para las otras especies, un enemigo invisible que podía diezmar poblaciones enteras sin un solo combate. Es posible que, en algunos lugares, las extinciones se aceleraran por causas que nadie comprendía entonces. Y así, durante milenios, las otras especies humanas fueron desapareciendo. No hubo una batalla final, ni un momento en que un bando ganara. Fue un proceso lento, casi silencioso, hasta que un día, en cada rincón del mundo, quedamos solos. Los sapiens. Pero la soledad tiene un precio. En nuestros genes aún viven fragmentos de aquellos otros humanos. Y aunque su voz ya no resuena en los valles ni junto a las hogueras, está escrita en nosotros una historia que no podemos olvidar. Imagina el silencio de aquel amanecer. No hay otros fuegos a lo lejos, no hay figuras distintas entre las sombras de los árboles. Solo tu clan, y un mundo entero por recorrer. Las huellas de los neandertales, los cantos de los denisovanos, las lenguas y costumbres de quienes compartieron contigo este planeta, todo se ha desvanecido. Lo único que queda son las piedras talladas que el viento aún acaricia, las pinturas que resisten en las paredes de cuevas ocultas, y una memoria que no está en ningún relato, sino en tu propia sangre. Porque aunque ellos ya no estén, no han desaparecido del todo. Caminan contigo en cada paso que das. Su fuerza, su resistencia, sus conocimientos, forman parte de lo que eres. Eres la suma de todas esas vidas, de todas esas luchas, de todos esos encuentros. Sobrevivir no fue un accidente. Fue la herencia de miles de generaciones que aprendieron a adaptarse, a unirse, a enfrentarse a un mundo que nunca dejaba de cambiar. Y en esa herencia hay una lección que sigue viva: el destino de la humanidad siempre estuvo en su capacidad para aprender de los demás, incluso de aquellos que eran diferentes. Hoy, cuando miramos las estrellas o exploramos las profundidades del océano, llevamos con nosotros la voz de todas las especies humanas que alguna vez caminaron a nuestro lado. Voces que, aunque el tiempo haya intentado callar, siguen hablando en el latido de nuestro corazón. Porque, en el fondo, nunca estuvimos solos. Y de alguna manera, aún no lo estamos.